quería poner de manifiesto que, por ejemplo, yo tengo una cuñada que es profesora en primaria y tiene esa preocupación porque conoce mi caso. Evidentemente tengo también dos sobrinos y es posible que, bueno, como esto es hereditario, pues es posible, bueno, que pueda tener algún tipo de todavía son muy pequeñitos, pero es posible que en el futuro tengan algún tipo de síntoma. Claro, ella está buscando información de manera autodidacta porque ella es profesora, no existen esas guías o manuales para en un momento determinado poder en su aula identificarlos. Yo, por ejemplo, cada vez que veo información se la comparto porque estoy mucho en este tema, porque me viene. O sea, partimos de la base que no hay un protocolo. No hay un protocolo, o no hay unas normas, o no hay unas mínimas guías que te digan, no, es posible. Si detectamos esto, que sí o sí vas a tener un 4%. Una señal que te va a decir, hay algo. Claro, lo que no puede pasar es como hace unos meses, y te digo muy poco, una señora mayor me llamó al estudio porque había oído hablar de mí, porque su hija estaba tremendamente, no dentro de una depresión, pero casi, porque había tenido una reunión con su profesora, la profesora de su hija, que le había comentado que necesitaba su hija una educación especial y que la tenían que sacar del centro. Estoy hablando de unos meses. Y que esa chiquilla no iba a ser nadie. Y claro, cuando escuchó hablarme en un momento determinado, la abuela dijo, tengo que hablar con este chico porque es imposible que mi nieta no sea nada en el mundo, o que no encaje, o que tenga que llevarla a un sitio donde la eduquen de manera especial. Que no es malo, ¿vale? Es una cuestión de enfocar. Sí, pero claro, automáticamente esa gestión emocional con la madre, con el padre, con la abuela, a la niña, están influyendo de una manera totalmente nefasta como persona. Si ya a pequeña escala, con determinados comentarios, puede llegar a influir un mal diagnóstico, un mal comentario, etcétera. José Ramón, ¿qué iba usted a comentar? Sí, no, que digo que eso a veces es habitual también, que es otra cosa que hay que trabajar mucho en los centros. No recuerdo, me parece que era Richard Gebel el que hablaba de la mafia de la sala de profesores. Es decir, dentro de la sala de profesores se hacen una serie de comentarios y entonces, pues bueno, es lo típico, ¿no? Hay un alumno que por lo que sea te desquicia y uno llega a la sala de profesores y a ver, este alumno no va a hacer nada en la vida, y al final esos prejuicios que además no están fundamentados, porque yo creo que está claro que no le pedimos al profesor que detecte que eso es una dislexia o que es una alta capacidad o un TDAH. No se lo vamos a pedir a él, pero sí que no haga ese prejuicio diciendo ya esa idea, ¿no? Es que no vas a conseguir nada, que le está ocurriendo todo lo que está comentando Rafa o esta otra persona que le ha llamado, ¿no? Yo creo que ahí el profesor ha de ser mucho más profesional, porque además eso se contagia y ahí está ese efecto de que si pensamos que no va a ser capaz de conseguirlo, probablemente pues el alumno no lo alcance, ¿no? Entonces yo creo que eso es otra cosa que sí que se debe trabajar muy a nivel interno, ¿no? Porque como toda mafia es algo que se queda muy de puertas para adentro, ¿no? Pero evidentemente existe, bueno, como existe. Pero hace daño de puertas para afuera, ¿no? Claro. Pero hace daño de puertas para afuera, ese es el problema. Claro, hace daño de puertas para afuera porque uno, cuando entra un profesor nuevo ya ha oído hablar de ese alumno, con lo cual parte de un prejuicio y no de una situación de conocerlo, ¿no? De manera directa. Entonces, cuando además encima el alumno no es el mismo un año que el siguiente, ¿no? Que eso también va evolucionando por suerte. Por lo que entiendo, ¿ustedes no apostarían por una figura de un profesor especializado en los centros? Sí, existen, pero yo creo que hay que trabajar la mayor parte del tiempo con el alumno en su propia aula. Existen los profesores de apoyo, los profesores de pedagogía terapéutica, que en casos concretos tienen que... O sea, yo creo que la atención a la diversidad hay que intentar que sea, a ser posible, dentro del propio entorno, sin tener que sacar al alumno, salvo en aquellos casos que, por la razón que sea, se recomiende, y a ser posible por el propio profesor. Hay cosas como para la dislexia que se pueden trabajar, no sé, simplemente que si un examen tiene las letras más grandes, están más espaciadas las palabras, tiene algún tipo de dibujo que ayuda a la comprensión, ese alumno puede hacer el examen exactamente igual que sus compañeros, ¿no? Y el profesor, pero no necesita que se le saque y se le lleve fuera y tenga una educación diferenciada simplemente porque tiene unas dificultades a la hora de unir las letras y de entender lo que se está haciendo ahí. Es decir, hay fórmulas. Habrá momentos que hará falta un especialista, que si yo, por mi manera de entender, si es posible, mejor que entre en el aula y que pueda estar trabajando, como pueden entrar otro tipo de expertos a trabajar otras cosas, a la vez que están trabajando el resto del grupo, y si no, ya, en todo caso, pues si hay una cosa muy concreta, sí que poder salir de ahí, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, se tiene que atender por el propio profesor, ¿no?
José Ramón, mira, yo hay un reto que siempre lanzo cuando hablo con profesores, porque sí, tengo bastante relación con ellos. En algún caso hago formación para ayudarles de manera creativa. Yo les planteo dos cosas. La primera, ellos son creadores de personas. Ellos, cualquier palabra que emitan, cualquier discurso que tengan, va a generar algo en esa personita que tienen delante. Puede ser, deberían de observar al alumno y saber si lo que le dicen puede ayudarles de manera limitante o generadora. No quiero decir que sea la frase mala o buena, pero digamos que ahí tendrían que tener un poquito de ejercicio de observación. Y luego, por otro lado, lanzo siempre el siguiente reto. En arquitectura, por ejemplo, estamos hablando de preparar los espacios para que sean accesibles para las personas que, digamos, están en un extremo un poquito más radical. Radical en el sentido de que necesitan mayor movilidad. ¿Para que voy a poner una escalera si con una rampa vamos todos mejor? Y vamos a acceder todos mejor, ¿verdad? Esto se lo están planteando ya en arquitectura para que sea más ecológica en términos de no personalidad. Poner en las aulas una rampa adrede claro, o una escalera solo. Claro, la historia es ¿por qué tenemos que hacer algo especial si con una... Y esto me pongo yo como ejemplo. Si vamos a hacer algo que sea mucho más fácil y mucho más sencillo, más audiovisual, para que personas que estamos en el límite de la educación podamos entenderlo, ¿sería realmente positivo y generador para la gente que tiene una facilidad de aprender? ¿No podríamos sacarle mucho más partido? Eso es un reto o una reflexión que yo dejo siempre en el aire, y que a los profesores, sí, evidentemente entiendo que el plan de formación, el plan educativo es muy complicado cambiarlo, pero se pueden hacer pequeñas cositas para realmente potenciar a toda el aula. José Ramón. Claro, es que ese es el trabajo real del profesor. Es decir, el trabajo real del profesor no es dar clase. Dar clase para un alumno de primero de primaria de 6 años o de 8 años puede ser más o menos cansado, pero una persona con una mínima instrucción es capaz de repetir lo que pone en un libro. Es decir, el trabajo del profesor y su especialización en pedagogía es saber entender qué realidad tiene, qué grupo tiene, qué tipo de alumnado tiene, y prepararle a esos alumnos, prepararles el material que ellos necesitan de acuerdo a las características que tienen. Esa es la dificultad de la tarea del profesor, y eso es lo que realmente debe hacer un profesor, y como consecuencia de eso llegará un día y dará la clase. Pero no se trata de llegar a dar una clase y contar una cosa. Hay profesores que dicen, no, es que llevo 20 años dando clase. Y dicen, no, llevas 20 años repitiendo lo mismo. El primer día te preparaste una lección y en el siguiente año volviste a hacer lo mismo, y al siguiente lo mismo y al siguiente lo mismo, ¿no? Y las personas que tenías delante no eran las mismas, y las circunstancias y el tiempo tampoco era el mismo, ¿no? Entonces yo creo que me parece fantástico ese planteamiento, ¿no? Además me gusta mucho esa idea de decir, bueno, estamos adaptando la sociedad para todo esto. Hacemos esfuerzos para hablar con un lenguaje inclusivo que parezca que no reduce a nadie, y cuando escribimos una programación o un libro de texto se está todo esto, pero luego nos olvidamos que aparte de una inclusividad de un 50% masculino-femenino, también tenemos a un montón de personas que tienen diversidad, y que esa diversidad se tiene que meter en el aula, y que no les hace ni mejores ni peores. Exacto. Incluso probablemente les haga mejores, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que... Eso es, José Ramón. Yo también me gustaría desde aquí lanzar una luz, ¿no?, a las personas que realmente o tienen esta habilidad, quiero llamarla así, tienen dislexia o realmente tienen hijos e hijas con ella. Por favor, se puede tirar hacia adelante. Además, yo creo que es una oportunidad, y ya existen, gracias a las nuevas tecnologías y gracias a las nuevas profesiones, huecos en las que estamos totalmente capacitados para estar ahí, ya no solo recolocados, sino destacando de esa manera en la que nos hubiera gustado en el entorno educativo poder destacar. Bueno, pues... claro, yo sí, José Ramón, solo una pequeña pregunta. 33 segundos. 33 segundos. Haga usted la pregunta. Rafa nos ha contado que ha tenido dificultades en el sistema educativo. Entiendo que en un momento determinado, cuando empezó a estudiar lo que ahora es su trabajo, o cuando se focalizó ya más en esa formación, cambiaría por completo, ¿no? Porque esas dificultades igual desaparecerían. ¿Cuál fue su experiencia, su salto, que suele ser muy curioso en estos casos cuando uno viene del sistema educativo y de repente entra en aquello que realmente es lo que le motiva? Pues de ser el peor a ser el mejor. Me lo imaginaba, ¿no? O sea, que no lo conocía, pero creo que... Magnífico. Bueno, por eso está aquí, en Educando, que es gerundio, solo faltaba.
Y evidentemente no nos gusta destacar estas cosas, pero en Educando que Geriendo tampoco hemos querido meter el dedo en la cantidad de casos de acoso que hay, ahora que los modernos llaman bullying, ¿vale? Que lo hay, y con los niños disléxicos las burlas, las típicas burlas, ajaja, qué graciosos, pues también se daban. Y eso es un asunto, evidentemente, muy complicado, muy duro, pero del que evidentemente nosotros lo que hemos querido aquí es aportar luz para que aquel oyente, como usted ha dicho, familiar, etcétera, joven que tiene dislexia, sepa que el futuro está ahí y que todo se pasa. Somos divergentes. Sí, divergentes. Le gusta eso, le gusta eso. Don José Ramón Navarro Pareja, director del Colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas, Sevilla. Muchas gracias, amigo, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Rafa Armero, un placer. Gracias por aportarnos luz a este asunto. Muchas gracias. Nos vamos y nos vemos, ¿eh? Hasta el siguiente episodio de Educando que es Gerundio. Ya saben, a estudiar mucho. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.